Antes de comenzar, por supuesto, quiero agradecer a los organizadores de este evento. Estuvimos en el 2023 y no tuvimos la oportunidad de hacer una conferencia, así que les agradezco doblemente por toda la organización y por la logística que han implementado para que este evento tenga la calidad que ha tenido. Entonces, Carlos me pidió que hiciera una conferencia que pudiese ayudar a entender un poco mejor qué son los programas genéticos. Afortunadamente, tuvimos a Joao ayer y voy a utilizar muchas de las expresiones que él utilizó porque lo que voy a intentar con esta conferencia es aterrizar un poco qué es un programa genético. Obviamente, los productores siempre me preguntan, ¿qué puedo hacer para mejorar mi genética? Y eso es una pregunta muy difícil, pero a la vez es sencilla para nosotros porque tenemos las herramientas. Y como vamos a ver a través de toda la conferencia, cada programa genético es único en sus objetivos y sus características. O sea, lo que se le recomienda a un productor no necesariamente le sirve para otro, como hemos visto y como vamos a ver durante la conferencia. Y yo trabajo para el Centro de Tecnologías de la Acuicultura en Estados Unidos, donde ahí tenemos las herramientas y el conocimiento para ayudarlos a alcanzar sus metas. Lo que estaremos viendo entonces va a ser conceptos generales, los tipos de programas genéticos. Vamos a centrarnos en la genética que se ve y básicamente en la que no se ve. ¿Por qué? Porque bueno, lo vamos a ver en todo el tiempo, pero generalmente hay cosas que no podemos ver, como decimos, a ojo desnudo. Y se requieren otras tecnologías que son las que nosotros tenemos para mirar el DNA. Y, por supuesto, eso va a ser la genética que no se ve, los genotipos. Vamos a ver cómo se integra todo y vamos a estar hablando también acerca de la inversión y su retorno. Y bueno, por supuesto, en las conclusiones, atiendan bien porque ustedes van a dar las conclusiones conceptuales y yo les voy a dar las conclusiones prácticas. Y como estamos ya casi en el almuerzo, tengo que interactuar con ustedes para que no se queden dormidos y no se me vayan. Así que vamos a empezar por estos conceptos generales, la definición general, las etapas, las ganancias genéticas y el impacto en los diferentes tipos de selección. Bueno, ayer Joao lo decía, ¿en qué consiste un programa genético? ¿Qué es una cría selectiva? La cría selectiva es ese proceso de mejorar una o más características de interés en una especie de cultivo a través de la selección de estos progenitores superiores, de estos reproductores élites. ¿Quiénes son estos? Los campeones de los que hablaba Joao ayer. O sea, vamos a seleccionar los campeones con la esperanza y con los elementos científicos, por supuesto, de que nos van a dar hijos campeones, que a su vez vamos a seguir utilizando, y así esa es la base de un programa genético. Entonces, ¿cómo empieza un programa genético de cría selectiva? Bueno, el programa genético de cría selectiva consiste en la implementación de una estrategia. Eso es la definición básica del programa genético. Es la implementación de una estrategia y las herramientas para esta selección. Y tiene que estar diseñado para maximizar el retorno económico para el productor. Llega un momento en que este programa genético se paga a sí mismo y genera beneficio. ¿Cómo empieza? ¿Recuerdan ayer cómo dijo Joao que empezaba un programa genético? ¿Qué es lo primero que usted se plantea? Usted se establece unas metas. Estas metas no son, yo quiero que el camarón crezca más. No, eso tiene que ser cuantificable. Yo estoy ahora en 1.3 gramos por semana y yo quiero llegar a 1.8, a 2, a 2.5, a 3 gramos por semana. Eso es la meta. Las metas pueden ser de diferentes tipos y uno puede empezar muy simple, crecimiento, casi todo el mundo quiere, y luego puede ir incorporando rasgos más complicados, como vamos a ver cuáles pueden ser estos rasgos. Luego de esto, después que definimos las metas y los objetivos, pues vamos a empezar a trabajar en este programa genético. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a registrar, identificar los animales que tienen los rasgos de interés. Y luego de esto,
o sea, ¿por qué vamos a hacer esto? Porque como dijo Mario, no se puede mejorar lo que no se mide. Entonces, esto es la segunda parte en este proceso del programa genético. Una vez que vamos a hacer este programa de selección, ¿verdad? Vamos a utilizar estos animales para la reproducción, porque son los que tienen las características que nosotros queremos. Estos animales se van a reproducir y van a desarrollar una progenie, y esta progenie, en esa progenie, que después de nuevo van a ser reproductores, vamos a evaluar la respuesta. Vamos a ver si nuestra selección, ¿verdad? Así. Vamos a ver si nuestra selección fue exitosa o no. La cosa con los programas genéticos, y luego esto lo vamos a repetir, porque puede ser que vamos a definir nuevas metas o nuevos objetivos. Por ejemplo, digamos que mejoramos nuestro crecimiento y ahora queremos mejorar la resistencia y vamos a incorporar ese rasgo productivo o ese carácter a monitorear en la próxima ronda de selección. Y así vamos a ir mejorando. Aquí, Joao decía ayer que la genética es matemática. Y esta es la única fórmula que yo les voy a poner, esta que está aquí abajo, que ahora me doy cuenta que debía haberla puesta para arriba. Pero antes de ir a esa fórmula, yo quiero decirles algo. ¿Por qué hay que implementar un programa genético? ¿Cuáles son, si yo les digo 3 razones para implementar un programa genético? Lo hemos visto durante todo el tiempo en estas conferencias. Lo más importante es que, por supuesto, les va a dar una mejora productiva y vamos a tener ganancias económicas. O sea, las ganancias genéticas se van a convertir en ganancias económicas. Justamente lo que hace la genética es llegar al mejor potencial que tienen esos animales en el cautiverio como los tenemos en un proceso productivo. O sea, la genética, el programa genético lo que va a ayudar es a alcanzar ese potencial hasta donde es posible mediante la herencia genética. Y luego, en estos tiempos, los negocios, lo que se le dice el agrobusiness, los negocios en los que cultivamos, o sea, estamos cultivando desde los inicios de la humanidad, pero realmente, como decía Joao, esto se empezó a aplicar la ciencia desde, desde 1960 empezaron los programas más complicados en acuicultura, pero mucho antes ya se estaban aplicando en especies de plantas, en los cultivos que ya conocemos, en la ganadería, en los cerdos, en los pollos. Y en la acuicultura se retrasó un poco más, empezó en los años 60, 70 con programas de salmón en Noruega y actualmente, bueno, todos sabemos ya al nivel en que está eso. Entonces, un programa genético es un componente importante en cualquier negocio agrícola maduro. Y aquí, yo sobre esta fórmula voy a volver después, pero básicamente lo que está diciendo es que la ganancia genética en cada generación va a ser proporcional a la intensidad de la selección, es lo que estábamos hablando ayer, esta presión de selección, cuán agresivos seamos en esta presión de selección. La precisión, que vamos a ver después de qué depende esta precisión, pero así depende de la muy buena medición de los fenotipos, de lo que se ve, pero también de las herramientas moleculares que vamos a utilizar, de la proporción heredable, que vamos a ver también porque esto es importante, y es inversamente proporcional al tiempo para una generación. Y luego esto se va acumulando en el tiempo. ¿Qué ventaja tiene el camarón? Aunque aquí la foto o la figura son peces, la ventaja del camarón es el tiempo de esta generación, que podemos hacer 2 generaciones en un año, 3 generaciones en un año. Y en la medida que mejoremos estos parámetros, pues podemos acortar este tiempo de generación como hemos visto. Yo me acuerdo cuando yo me fui de Cuba, los ciclos duraban 120 días. Y eso ya es demasiado para cualquiera. Todo el mundo quiere ir a los 90 días y se va a ahorrar mucho tiempo y mucho dinero en este programa de mejoramiento genético. Pero sobre esto vamos luego nuevamente. Y como les decía, los diferentes tipos de selección van a producir diferentes tipos de mejoras
y vamos a ver, vamos a ver diferentes tipos de programas genéticos. Esto es, en cuanto a crecimiento y sobrevivencia, la tasa de mejora para diferentes programas, basal, pedigrí y genómico. Y vamos a ver que en la medida que el programa es más complejo, la tasa de mejora siempre es mayor. Pero aún así, vamos a ver durante la conferencia que aplicando metodologías simples, o lo vimos ayer también, se pueden lograr siempre tasas de mejora. Lo que pasa es que hay que hacer algo. Es mejor hacer algo, aunque sea simple, que no hacer nada. Entonces vamos a hablar de los fenotipos. Esta es la parte que es más sencilla. Los fenotipos son el conjunto de rasgos observables. Eso es por eso que le puse esta parte de la conferencia, la genética que se ve. Los fenotipos es lo que vemos. Existen los llamados fenotipos directos, que generalmente son genotipos morfológicos, que pueden ser el peso, el tamaño, el color, el número de dientes, la relación cefalotórax y abdomen. Es decir, podemos medirlos, podemos verlos. Los fenotipos indirectos generalmente están relacionados con el desempeño, el comportamiento, la supervivencia, la resistencia a enfermedades. Y les tengo que decir que eso sí tiene un componente genético. Eso lo vimos durante el COVID, que había personas que estaban trabajando y no se enfermaron. Sin embargo, había otras que el día que salieron de la casa y les estornudó a alguien en la esquina, se enfermaron enseguida. Porque sí hay un componente genético. Nuestro sistema inmune y el de todas las especies animales, todo en la vida, cómo crece una planta, cómo las poblaciones, las langostas se van caminando todas en masa en una época determinada de su ciclo de vida. Eso tiene una memoria genética. Eso se ha producido y se ha repetido generación en generación a lo largo de la vida. Esto es lo que estuvimos viendo ayer. Ahora vamos a ir un momentico a los genotipos. Esta es la genética que no se ve. Esto es lo que no vamos a ver en el campo. Tampoco lo miramos en un microscopio. Ojo. Vamos a ver qué son los genotipos. Los genotipos es aquella genética que no se ve, pero nosotros sí la vemos, como el Principito. ¿Se acuerdan que decía que lo invisible, lo verdaderamente importante es invisible para los ojos? A mí me gusta mucho esto y por eso yo lo uso. El genotipo es esta información hereditaria de un organismo, lo que no vemos a simple vista porque está contenida en el genoma. Esto lo tienen todas las especies vivas. Todos tenemos ADN. Y ahí está contenido, es como el karma y el dharma en la filosofía oriental. El karma nos toca. O sea, el camarón que va a ser resistente probablemente por su genotipo y la influencia ambiental, obviamente. ¿Cómo se pueden ver estos genotipos? Bueno, existen marcadores moleculares, por ejemplo, los microsatélites o los polinucleótidos simples, que en inglés se llama SNP, Single Nucleotide Polymorphism, polimorfismo de nucleótidos simples. Los microsatélites se utilizaron mucho tiempo, yo los usé, y no se le puede negar el valor que tuvieron. Por ejemplo, en Ecuador, los primeros programas genéticos, los primeros genotipos que se midieron con microsatélites, todavía hoy se usan. Son marcadores robustos. Sin embargo, son útiles para aplicaciones simples, para hacer un resumen genético, para ver cómo está la consanguinidad, la diversidad. Usted todavía puede usar microsatélites. Sin embargo, cuando necesita usarlo para aplicaciones más sofisticadas, como para vincular rasgos a diferentes regiones del genoma, hacer lo que se llama en inglés el GWAS, Genome Wide Associated Study, un estudio de asociación genómica, usted necesita utilizar marcadores de mayor visibilidad. Entonces, por ejemplo, el genoma, lo que es cada marcador es cada letrica de esta. Adenina, guanina, timina, citosina. Son 4 letras realmente. Pero en cómo es su secuencia en las determinadas regiones que estamos determinando es lo que lo que nosotros vamos a mirar.
Vamos a pensar, yo se les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo funcionan los SNP. Vamos a pensar que cada marcador de esto es una lamparita, ¿verdad? Y que esta lamparita nos va a dejar ver un pedacito determinado del genoma. Entonces, esto nosotros decimos que existen herramientas de baja densidad cuando tenemos, en este caso, entre 192, 500 SNP, por ejemplo. Y esto nos sirve para comprobar, cuando usted mira eso en cada individuo, pues usted se da cuenta si son similares, si son diferentes. Entonces, por ejemplo, en esta población, donde vemos que todo el mundo en esas regiones es igual, ¿no? Vamos a suponer que cada color es una letra de una base nitrogenada. Aquí tenemos una baja diversidad en esta población ficticia que les he puesto y una alta endogamia. Entonces, esta población puede darle al traste con sus logros y sus metas productivas. Porque eso también se sabe en la historia de los reyes. Los reyes se casaban entre primos, entre hermanos, etc. Y al final, pues, la consanguinidad daba enanismo, enfermedades. ¿Por qué? Porque los alelos recesivos, que son generalmente los que son deleterios, se iban a expresar y iban a dar estos problemas que se sabe que tenía la realeza por esta endogamia y esta consanguinidad. Ahora, esta población, por ejemplo, tiene una alta diversidad y, por tanto, una baja endogamia porque esos organismos están menos relacionados entre sí. Ahora, también estas herramientas moleculares se pueden usar para hacer parentesco, o sea, para hacer las pruebas de paternidad. De hecho, esta fue la primera aplicación que tuvieron los microsatélites. Se utilizaban para saber quién era el criminal a través de las pruebas de ADN, o quién era el violador, o sencillamente los padres legales de un niño o de una niña. Entonces nosotros tenemos una metodología en cómo vemos esto, es que usa la exclusión, la agrupación, la exclusión y una cosa que se llama maximum likelihood, que es la máxima probabilidad. O sea, si nosotros tenemos un pez o un camarón que tiene marcador rojo en un sitio y el otro es amarillo, lo primero que hacemos es excluir este que tiene verde, este que tiene azul, el otro, ¿verdad? Esos no pueden ser la progenie de estos dos padres. Si eso es también, si los agrupamos, decimos a todo que tenga rojo y amarillo, es lo primero que hacemos, esos los vemos. Y al final, ¿cuáles son los verdaderos, estos que están aquí, ¿no? Los que tienen rojo y amarillo? Los demás los excluimos de alguna manera. Entonces, los marcadores moleculares también sirven para hacer el pedigrí molecular. Y esto le da la ventaja que no tiene que tener las familias separadas, sino que los puede tener todos juntos y saberlo a posteriori con una prueba de ADN. Entonces, como les decía, en las aplicaciones genéticas más sofisticadas, pues vamos a utilizar herramientas de alta densidad. Pero no hay que gastar dinero en herramientas de alta densidad para aplicaciones simples, como una prueba de paternidad o como un resumen genético. Sin embargo, estas herramientas de alta densidad, como vamos a tener más conocimiento del genoma, en la primera fórmula que les enseñé, ¿qué es lo que va a aumentar? La precisión en la selección. Pero eso lo vamos a ver después. Como les había dicho, esto es una ley de la biología que nos enseñan en 10º grado, en 12 más o menos, no sé, depende, que es que el genotipo está determinado, el fenotipo, lo que vemos, está determinado por el genotipo que no vemos y la diferencia del ambiente. Ya cuando se fue la luz, les expliqué por qué. Y aquí hablaba yo ayer de las proporciones heredables. No les voy a empezar con todas las fórmulas, pero básicamente la heredabilidad nos va a permitir predecir cuán importante va a ser un programa genético o no. Y él hablaba, por ejemplo, que las heredabilidades, estas abajo, del 0.30% más que se consideran altas, el crecimiento, por ejemplo, eso es nuestra fórmula, pues mientras el carácter sea más heredable, más oportunidades tenemos de hacer una mejora. Eso no quiere decir, y ahí no nos vamos a fajar ahora, Joao, que
para otras heredabilidades entre medias y bajas, por ejemplo, las heredabilidades que tienen que ver con la resistencia a enfermedades, que no se pueda lograr una mejora genética. Lo que realmente es mucho más difícil, puede ser que lleve más tiempo y no se vea tan rápido como se ve la mejora en el crecimiento, porque su heredabilidad, o sea, cuánto de eso se hereda, cuál es la proporción heredable que se va a transmitir a la siguiente generación, es más alta. Por ejemplo, en la expresión de enfermedades, siempre el diagrama de Niesco, que esto es un diagrama del año 74, pero que todavía tiene una gran vigencia, dice que la enfermedad se ocurre cuando el patógeno encuentra al hospedero en el ambiente determinado. Y como decía Joao, nuestra parte va a ser la genética. Eso no quiere decir que no tengamos que tener un control y un manejo adecuado, porque por muy buena genética que usted tenga, si el manejo es inadecuado, si no le damos al camarón la comida que necesita, pues ese máximo potencial que le da la genética no se va a expresar. Y aquí volvemos otra vez a la fórmula. En Ecuador, por ejemplo, el concepto de intensidad yo no se lo tengo que explicar a nadie porque todo el mundo lo maneja, ¿verdad? Pero ya ellos no están solamente haciendo selección masal para crecimiento. Ya ellos están haciendo programas más complejos, ellos tienen programas familiares, programas genómicos, y ahí hay que llegar, pero no se puede empezar por ahí. Hay que empezar mejorando el crecimiento, que tiene una alta heredabilidad y que es sencillo, porque si usted tiene un 10% en una primera generación y después tiene un 8%, a la tercera generación va a tener quizás ya un 20%, porque estas ganancias se acumulan. Y al acumular esa ganancia genética, usted no pierde lo que ganó y va a tener mayor ganancia económica. Y esto es lo que estábamos hablando de la interacción genotipo-ambiente. Y por qué a veces hay que seleccionar para ambientes adecuados. Porque se dice que existe esta interacción cuando el desempeño de los genotipos varía dependiendo del medio en que son evaluados. Podemos tener el primer caso, que las diferencias entre genotipos se reducen dependiendo del ambiente. Y aquí, cuando el mejor genotipo en un ambiente no lo es en otro ambiente. Por eso lo primero que se hace casi siempre cuando se establece un programa genético es ver estas correlaciones. Bueno, ya no me queda poco tiempo, pero existen tres tipos fundamentales de programas genéticos: la selección masal, la selección familiar, la selección genómica. Voy a ir muy rápidamente por ellos. La selección masal es muy simple. No es necesaria la marcación, usted no necesita ni marcas físicas ni nada para hacer una selección masal. Se necesitan otras cosas, como explicaba yo ayer. Básicamente necesita buenos seleccionadores, incentivar a aquellos que están en las mesas de selección para agarrar a aquellos animales que van a ser los progenitores élites, los campeones, los que vamos a usar para producir la próxima generación. Y va a ser, por supuesto, más económico, pero, por ejemplo, si pasamos a la selección familiar, ya ahí vamos a tener un mejor control de la endogamia. O sea, usted puede hacer una selección masal, pero de vez en cuando tiene que al menos mirar qué tal está su genética, que no se ve. Tiene que ver si sigue la diversidad, si no le han subido los niveles de endogamia y consanguinidad. Y, bueno, sigue haciendo lo mismo, pero siempre, de vez en cuando, tiene que hacer un monitoreo de eso. Ya cuando tenemos una selección familiar, pues ahí vamos a tener un mejor control de esto, vamos a tener mayores ganancias genéticas y se puede seleccionar para la mayoría de los rasgos. La desventaja que existía antes, que se necesitan tanques separados para mantener los diferentes grupos o familias. Esto ya no es así con los marcadores moleculares, se puede hacer retrospectivamente. Pero ya la selección genómica es la máxima precisión. Si se acuerdan de mi formulita, cuando ya estamos en selección genómica, ahí es como dice el dicho, donde usted pone el ojo, pone la bala. Porque ese animal que usted seleccionó con selección genómica, con gran probabilidad va a ser un buen reproductor. Claro,
La ventaja fundamental es que se puede seleccionar para cualquier rasgo, no solamente crecimiento, porque esa selección es más precisa, y puede hacerlo para múltiples rasgos o para fenotipos indirectos. En este caso, resistencia a enfermedades, etc. Y bueno, a medida que nosotros vamos cambiando aquí, la inversión inicial va a ser mayor a la medida que nos movemos hacia acá, pero las pérdidas y las ganancias van a ser buenas con la selección basal, mucho mejores con la selección de pedigrí y las mayores con la selección genómica. Ahora, esto es importante porque todos debemos partir de una buena fundación, de una buena base. Esto es lo que les he explicado. ¿Por qué? Porque cuando estamos seleccionando para un rasgo, siempre vamos a seleccionar los mejores. ¿Sí? Digamos que esta es la media de la población para un rasgo determinado, digamos peso, resistencia, lo que sea, y nosotros, tiene que ser un carácter que se vea, y vamos a seleccionar los mejores. Si nuestra curva tiene poca variabilidad, lo mismo genética que visual, llega un momento en que no tenemos de dónde seleccionar, porque todo el mundo va a ser igual y vamos a tener una alta endogamia. Por eso nosotros siempre recomendamos que al inicio de cualquier programa genético siempre se mire este DNA, siempre se vea cómo están estos parámetros para empezar, para no dar al traste con una ganancia. O sea, si esto quita las ganancias en pocas generaciones, si usted tiene poca diversidad. Y este es el caso de la selección genómica, donde se puede seleccionar, son ecuaciones muy complejas, donde se puede seleccionar candidatos, o sea, vamos a tener una población de referencia y una población candidata. Esto es útil cuando tenemos varios rasgos que estamos midiendo. Por ejemplo, si queremos mejorar crecimiento y supervivencia, a veces esto está relacionado para los diferentes ambientes y lo primero que se hace es esta correlación. Y a veces tenemos animales seleccionados para diferentes ambientes o un solo pool de candidatos para los que vamos a seleccionar los progenitores. Pero esto es útil en punto de vista de bioseguridad. Primero porque puedes seleccionar animales que estén en una familia que no haya sido seleccionada, pero este animal, su genotipo me está diciendo, este es un campeón, es un punto fuera de su familia, agárralo y úsalo. Otra ventaja que tiene es que por bioseguridad usted no puede utilizar animales que han sido retados a una enfermedad o algo así como para meterlos en la maduración porque va a diseminar esa enfermedad. Entonces lo que hace es que yo digo, bueno, voy a comparar los genotipos de los que están enfermos contra los que resistieron o los que se murieron contra los que resistieron. Ese es el fenotipo que usted está viendo y les voy a hacer su genética que no se ve. Los voy a genotipar. Y cuando los genotipa, usted sabe si en esta población estos fueron los que sobrevivieron, voy a buscar sin tener que retar en mi población de candidatos quiénes tienen esa huella genética y los voy a seleccionar sin someterlos al reto. Entonces esa es una de las ventajas grandes que tiene tanto la selección familiar como la genómica. Lo que pasa es que en la genómica no se le escapa uno que no sea de una familia buena. O sea, hay muchas variantes y lo básico es que usted tiene que usar la que le sirva. Porque la mejora genética requiere inversión en tecnología, personal, infraestructura y una curva de conocimiento. En términos generales, simples, voy a generar suficiente retorno que justifique mi inversión. Bueno, nosotros corrimos estos modelos. Ay, traduje la parte de abajo, pero no la de arriba. Bueno, esto es un modelo donde no tenemos un ambiente que es retador, sino un ambiente sencillo. Y aquí vimos una cosa interesante, es que en la roja está la selección basal, el retorno de la inversión. Esto es el retorno de la inversión en porcentaje. Y aquí estamos viendo la producción en kilométricas, toneladas de producción. Y siempre vemos que la selección basal tiene un buen retorno de la inversión cuando usted tiene niveles de producciones bajos
y el medio en que el que está haciéndolo no es un medio retador, no es un medio challenge, no es un medio donde tenemos una alta intensidad o algo así. Pero ¿qué está pasando? Que ya estamos sembrando altas densidades. Y si lo vemos aquí, cuando ya queremos ver de otros rasgos que no sea solamente el crecimiento, pues vamos a ver que aquí sí, desde el principio, tanto la selección familiar como la selección genómica, aún a niveles bajos de producción, van a tener mayores retornos de la inversión cuando tenemos ambientes complejos o cuando queremos seleccionar para múltiples rasgos. Y esto es lo que está pasando en la industria actualmente con la demanda que se necesita. Aquí ya terminamos, ya me queda un minuto, espero que podamos terminar a tiempo. Yo quiero hacer las conclusiones conceptuales a partir de que yo soy la que les voy a preguntar a ver si ustedes entendieron la clase. ¿Alguien me dice con una palabra o dos o tres qué cosa es un programa genético? Pero no están atendiendo, ya todo el mundo tiene ganas de irse al almuerzo. Mejor rentabilidad, ¿qué más? Un programa genético es, lo dijo Joao ayer, una estrategia, un conjunto de herramientas, una forma una visión para llegar a un objetivo determinado. ¿De qué depende esta estrategia? ¿Por qué le voy a decir a alguien, haz esto o no lo otro? ¿De qué depende esa estrategia? De las condiciones, muy bien. ¿De qué más? De la selección. ¿Vamos a seleccionar en base a qué? Exactamente, ahí está. Esta estrategia va a depender de los objetivos que nos hicimos en este programa de cría, de las metas que nos trazamos. En eso vamos a enfocar la selección. Entonces, ¿cómo se hace y cómo se evalúa? Bueno, ya vimos que lo que no se mide no se puede mejorar, como muy bien dijo Mario. Pues hay que hacer evaluaciones, hay que medir los fenotipos, si es posible medir los genotipos, combinarlo todo y según esas evaluaciones volver a utilizar esos reproductores en la próxima generación. Ahora estas son las conclusiones prácticas, estas sí se las voy a dar yo. Las conclusiones prácticas es que vale la pena invertir en un programa genético de cría selectiva. Los beneficios, como les dije, se acumulan en el tiempo y no se pierde lo que se gana. Lo que sale costoso aquí es no hacer nada. Eso sí les va a salir costoso. La selección basal es una buena estrategia si solo se requiere seleccionar para el crecimiento. Eso sin duda. Sigan haciendo eso. Así empezó Ecuador y así mejoraron lo que tienen ahora. Ahora cuando quieren rasgos múltiples o fenotipos indirectos que tengan que sacrificar al animal o que impliquen la bioseguridad, ahí sí es significativamente más económico usar la selección genómica, que se volverá más común cada vez que existan las herramientas disponibles para usarla y la voluntad de los productores a hacer la inversión, porque va a ser cara, pero va a ganar más. Y por supuesto, la conclusión más importante, el retorno económico será significativo si se utiliza la estrategia correcta en el ambiente correcto. Entonces, como dice el Principito, he aquí mi secreto. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y nosotros tenemos una pasión que es la acuicultura, hacer crecer el camarón, llevar el sustento a la casa, producir el alimento. Y aquí estamos todos trabajando para que esto sea posible. Les agradezco su paciencia antes del almuerzo. Agradezco a mis colegas del Centro de Tecnologías de la Acuicultura. No sé si tienen preguntas. Sí, vamos a permitir 2 preguntas. Si levantan la mano. No lo quites. ¿Ah? La otra es para que pongan el QR. Eso. Sí, porque todo el mundo se quiere ir al almuerzo, pero si quieren saber más, aquí escanean.
Sí, en algunas ocasiones yo he escuchado de empresarios que tienen grandes empresas de maduración, producción de náuplios y larva incluso, decir que su larva tiene un candado genético. ¿Es posible eso? Sí, es posible hacer un candado genético, eso es cierto, pero también hay formas de burlar ese candado genético. O sea, existen las formas de todo. Pero en mi poco conocimiento que tengo de eso, un candado genético implica que yo no puedo replicar o sea, una progenie siguiente, algo que yo Correcto, estoy adquiriendo como correcto. producto, ¿no? Eso lo hacen las empresas genéticas grandes y ponen un candado genético para proteger la propiedad intelectual. Pero en América Latina ya existe camarón con esas características. Con candados ¿Sí? genéticos, ¿O es yo me pura- imagino que sí, pero no es lo que nosotros hacemos. O sea, nosotros ayudamos al productor a mejorar su población. Que haya empresas genéticas que utilicen candados genéticos para proteger la propiedad intelectual, sí es cierto. Ellos te ponen una cláusula en el contrato de que no puedes utilizar sus animales que ya están mejorados y en los que han invertido dinero para reproducción. Entonces, si lo haces, generalmente tienes una buena F1 y ya en la F2 te sale todo consanguíneo y de baja diversidad. Y te da el traste con la producción. Pero igual, ese no es nuestro modelo de trabajo. Nosotros no vendemos animales mejorados, sino que le ayudamos al productor a mejorar la genética en el sitio. Pero, o sea, ustedes pueden tener un doctor, como tienen en este caso a Joao, para 2 programas genéticos fundamentales. Aún así, nosotros podemos ayudar con el genotipaje en el laboratorio. ¿O necesita